Este video didáctico tratará del módulo bucle. El módulo bucle es blanco y amarillo y tiene una forma similar a la de un ratón de computadora. Tiene una perilla plana en la parte superior. El módulo bucle tiene dos cables y dos puertos. Para entender mejor cómo funciona el módulo bucle, orienta el cable más corto a la izquierda y el puerto opuesto a la derecha. El cable más largo se extenderá hacia abajo desde el lado izquierdo. El puerto adicional estará abajo a la derecha. Para crear un bucle, enchufa el cable más corto del módulo bucle siguiendo el orden en el que quieras agregar el bucle. Oirás un clic para confirmar que está conectado. En este caso es otro módulo, pero si quieres que el bucle aparezca al principio del programa, también puedes enchufarlo directamente al centro de control. Al conectar el bucle, mantén los módulos en línea para ver con más claridad que el bucle es un círculo, que se extiende hacia abajo y regresa en la línea original. Para este ejemplo, el centro de control tiene un módulo reproducción conectado al puerto número 4. Un módulo bucle se conecta a ese módulo reproducción. Un módulo reproducción está conectado al puerto de la parte inferior derecha del módulo bucle. Desde ese módulo reproducción, en sentido horario, un segundo módulo reproducción se conecta al final del primer módulo bucle. El cable más largo del módulo bucle se conecta ahora al puerto del segundo módulo reproducción. Así se completa el bucle y el programa se reproducirá en sentido horario. En la aplicación bajo cada hilo puedes ver un bloque de código en amarillo, que indica que se ha conectado el módulo bucle. Dentro del bloque hay un número que representa cuántas veces se reproducirá el bucle. El final del bucle se indica con el bloque que dice fin del bucle. Gira la perilla amarilla hasta que aparezca el número de veces que quieres reproducir el bucle. En este ejemplo usaremos 3. 1, 2, 3. Hilo 4 guitarra. Reproducir C5 a velocidad normal. Bucle 3 veces. Reproducir D5 a velocidad normal. Reproducir E5 a velocidad normal. Fin del bucle. Fin del hilo. Usando el mismo ejemplo, donde el centro de control está conectado al módulo reproducción y un módulo bucle tiene dos módulos reproducción en el bucle. El primer módulo reproducción está desconectado del módulo bucle y el bucle no está completo. Si pulsamos reproducir ahora, la computadora reconocerá esto como un error. Cuando se presiona reproducir y hay un error, CodeJumper hace un sonido de eructo. En la aplicación, el bloque de código del bucle se muestra en amarillo atenuado hasta que se complete el bucle. Cuando se completa el bucle, los bloques de código cambiarán a amarillo claro y nítido.